Hola, ¿qué tal? Mi nombre es África Alonso, soy profesora de canto especialista en teatro musical y hoy vamos a hablar de cómo calentar la voz. Quizás cantas desde que eras pequeño o quizás quieres cantar a una edad adulta. No pasa nada, nunca es tarde. Lo más importante es que nos aseguremos que nuestro instrumento está en condiciones. ¿Cómo podemos hacer esto? Dándonos cuenta de cómo usamos nuestra voz en nuestra vida diaria. Es decir, hay personas que gritan cuando hablan, acostumbran a quedarse afónicas, se les oye aire cuando están usando la voz. Todos estos problemas hay que tratarlos antes de empezar a dar un paso más con el uso de la voz, es decir, a cantar. Lo primero que tengo que hacer es conocer mi instrumento. ¿Cómo son mis cuerdas vocales? Y sobre todo, ¿cómo son las cuerdas vocales? Puedo buscarlo por internet. Cuerdas vocales, porque si no tengo ni la menor idea de qué es lo que tengo aquí dentro y cómo funciona y cómo produzco el sonido, nunca sabré cómo puedo mejorarlo, cómo puedo entrenarlo y trabajarlo. Las cuerdas vocales son esas dos membranas tan pequeñitas que cuando se juntan producen sonido. Estas voces así aireadas o la sensación de que cuando quiero hacer un agudo o hablar agudo no puedo, es porque la cuerda no está contactando con la otra. Hay un problema en el cierre. ¿Qué puedo hacer para tratar eso? Entrenarlo. Si no hay un problema serio, lo que puedo hacer es entrenarlo, aprender a cantar. Y muchas veces, aprendiendo a cantar, aprendo a hablar. Es decir, el orden puede ser distinto. Entonces, tengo que acostumbrarme, aunque al principio sé que cuesta, a cantar en público, o al menos a imaginarme que tengo un público. Porque si me acostumbro a cantar solo para mí mismo, es muy probable que adquiera vicios o malos usos de la voz. Una voz que se oye vaga, que se oye sin energía, que se escucha sin energía, probablemente me llevará a cantar de una forma que no es sana y no es apropiada para una buena higiene vocal. Después, tengo que entender, si por ejemplo empiezo a buscar vídeos de gente, de diferentes profesores o profesoras, que lo que a mí me tiene que ir bien, eso lo descubriré con el tiempo. Es decir, yo te voy a contar unos trucos y unas formas de calentar la voz y de trabajarla que a mí me pueden ir bien y tú, por el tipo de canto que quieres aprender o la forma en la que quieres aprender, quizás no te son útiles. Hay que encontrar la persona con la que conectamos para aprender a cantar. ¿Qué tipo de cantante soy? ¿Qué quiero mostrarle a la gente? Cantar bien, hay muchas personas que cantan bien y de hecho el cantar bien es un concepto totalmente subjetivo, es decir, depende de la persona que escuche, del oído. Pero, ¿qué puedes aportar tú como cantante? ¿Qué es eso que te diferencia de la persona que tienes al lado? ¿Qué puedes aportar tú? Muchas veces tiene que ver con tu propio gusto y en cómo explicas las cosas. Cantar es siempre explicar una historia. Si no, lo que estamos haciendo es muy virtuoso y muy bonito, pero le falta esa chispa, esa cosa que te conecta con el público, que hace que se forme un hilo entre la persona que me está escuchando y yo que estoy explicando eso con lo que canto. Entonces, ¿cómo calentar la voz? Para calentar la voz, sobre todo si es por la mañana, porque por la mañana la voz al principio no se ha despertado, como nosotros, tendremos que ir de menos a más, haciendo cosas más pequeñitas y abriendo cada vez más la voz. Sobre todo si empiezo con mucha intensidad, es probable que pueda hacerme daño o que el calentamiento no sirva para calentar, sino para cansarme. Nunca hay que sobrecalentar la voz. Entonces, a mí me funciona mucho calentar con las R's, porque me despierta las cuerdas vocales sin hacer grandes cosas. Lo primero es escuchar la nota. Cuando nos pongamos, por ejemplo, un vídeo en YouTube donde hay una escala de notas que está sonando, antes tengo que escuchar la nota para poder afinar, ¿de acuerdo? Por ejemplo, primero escucho, esto es un Fa.
empezaré en las notas más graves, iré hacia las notas más agudas. Es muy importante hacer una R que esté unificada y que suene siempre igual. Es decir, que no haya cambios en el volumen, que no haya presiones a la hora de formular esta R. Algo no funciona. Que la R sea coherente y que suene como una única nota, aunque no estemos haciendo una única nota. Ahí donde empiezo, sigo. No hago grandes cambios. Si veo que esta nota se me escapa y que estoy haciendo demasiada presión con el aire, paro y vuelvo a empezar. No pasa absolutamente nada. Entonces, haciendo esto, elastizo las cuerdas vocales y es mucho más fácil que la voz se vaya calentando poquito a poquito. Lo que nos interesa es que la cuerda vocal coja elasticidad. Mi recomendación es empezar no haciendo vocales, con consonantes. A esto se le llama hacer glissandos, es decir, estirar la nota como si fuera un chicle para no tener que hacer grandes pasos. Es decir, si yo empiezo riento, todo esto me puede desordenar un poco, descolocar lo que es el calentamiento. En cambio, si caliento a boca cerrada, lo que diríamos o una NG, es muy fácil que la cosa vaya haciéndose de forma progresiva y que la voz se caliente de forma progresiva, que al final es lo que me interesa. Una vez he hecho estas Rs, estas NGs, estas Zs, por ejemplo, ya puedo empezar a añadir alguna vocal. Mi recomendación es empezar con las is y las os, porque las as y las es son vocales mucho más abiertas, más expresivas, y la i y la o me ayuda a ir poco a poco. Por ejemplo, podríamos hacer un río. Es perfecto. Río. Puedo acabar con un vibrato o puedo acabar sin vibrato. Río. Lo importante es que la voz esté lo más limpia posible, lo más neutra, ¿de acuerdo? Una cosa es que yo, a la hora de cantar la canción, le ponga mi propio estilo. Pues ahora decido que esto lo hago más metálico o que esto lo hago más expresivo, más grande, rasgado incluso, que sí, estas cosas se hacen con cuidado, se pueden hacer, pero a la hora de calentar, la voz tiene que ser lo más limpia y lo más neutra posible, ¿de acuerdo? Es como calentar físicamente, ¿no? Hay unos pasos y hay que seguirlos. Pues exactamente lo mismo. Entonces, sobre calentar la voz, acordaros, ir de cosas más pequeñas a boca cerrada a cada vez más abiertas. Después, en otro vídeo, explicaremos cómo calentar la voz para ganar volumen y ganar potencia, ¿no? Pero al principio es mejor tener buena escucha del piano, calentar cosas pequeñas y ir controlando la elasticidad de las cuerdas. Para cuidar nuestra voz tenemos que tener en cuenta que hay que ser responsables. Es decir, los malos hábitos no nos van nada bien para aprender a cantar. Cómo yo hablo puede afectar a mis cuerdas vocales y por lo tanto puede ponerme las cosas más difíciles en el momento de aprender a cantar. Si hablo gritando, si hablo con un exceso de aire, si bebo o fumo, que son cosas que no nos ayudan a mantener una buena higiene vocal. Y sobre todo, si canto sin calentar o de forma estridente. Es decir, solo tengo un instrumento, que son mis cuerdas vocales, que me va a durar toda la vida. Si estás siguiendo estos vídeos es porque te interesa o bien convertirte en cantante o bien poder cantar cada vez mejor. Entonces, si este es tu caso, tienes que ser responsable con tu instrumento. Solo tienes uno. Un guitarrista o un pianista tienen la posibilidad de comprarse un instrumento nuevo si algo pasa con el suyo. Pero tú, que te dedicas a cantar, solo vas a tener unas cuerdas vocales durante toda tu vida. Para cuidar nuestras cuerdas es muy importante que las hidratemos. Beber mucha agua. Si no estás acostumbrado o acostumbrada a beber agua, te aconsejo que te compres una botella cada día y que te propongas acabarla al final del día. Verás cómo esta hidratación a la cuerda es súper beneficiosa. Por ejemplo, si tenemos mucosidad, si somos personas con tendencia a tener alergias, este agua nos limpia esta mucosidad y hace que las cuerdas puedan moverse con más agilidad.
que no tengan este peso que les dificulta el movimiento y por lo tanto nos será mucho más fácil cantar notas agudas, graves y todo. Ganaremos en muchísima agilidad. Entonces, estas son mis recomendaciones. También que no intentemos hacer cosas para las cuales no estamos preparados. Primero me formo, primero me informo y después pruebo estas cosas en la voz. Si quiero cantar estilos que son más radicales, si quiero cantar rock, primero tengo que aprender cómo hacerlo para no dañarme de una forma que podría incluso ser permanente, ¿no? En fin, sobre todo, cuídate y cuida tus cuerdas porque queremos escucharte cantar y cantar sin parar. Hoy, en este vídeo, vamos a hablar sobre la respiración, sobre cómo respirar para cantar. La respuesta es la misma que cómo respirar para vivir, de forma natural y orgánica. Cuanto más, mejor. Muchas veces nos obsesionamos con la idea también de respirar. Tengo que aprender a respirar más, a coger más aire. Y, como siempre, cantidad no es sinónimo de calidad. Lo que hay que coger es el aire justo para lo que necesito hacer. Si necesito hacer una nota más larga, pues quizás sí que tengo que tener más apertura de diafragma para poder coger más aire y mantenerme, pero quizás estoy respirando más de lo que necesito. ¿Y esto qué va a pasar? El resultado se va a notar en la calidad del sonido. Si yo cojo aire para hacer una frase pequeña, Say something, I'm giving up on you. Mira cuánto aire me ha sobrado, ¿no? A veces me puede interesar porque le da una intensidad o un estilo a la voz que necesito, pero, por ejemplo, para calentar o para aprender, el aire está prohibido. No prohibido, pero sí que hay que medirlo mucho, mucho, mucho. Nunca cantar con exceso de aire, porque al final esto tiene que ver con un vicio, con algo que escuchamos en otras canciones y que nos gusta y que queremos reproducir, pero para aprender no nos sirve. Entonces, cuando estoy cantando, te recomiendo que te pongas un móvil al lado o lo que sea para grabar y para comprobar si antes de cantar se te escucha respirar. A veces exageramos este movimiento. Say something, I'm giving up on you. Hay un exceso de aire que no es para nada positivo. Pero aún así, por supuesto, respirar siempre es bueno para calentar y abrir diafragma, para no respirar siempre desde el pecho, que tiene más que ver con la prisa, la ansiedad, el ajetreo. Tenemos que intentar trasladar la respiración aquí a las costillas, a la espalda. Es muy importante que haya movimiento cuando respiro y en general a todo el cuerpo. Todo el cuerpo tiene que respirar. Si no, somos cabezas cantantes, cabezas parlantes y el canto se hace con todo yo, con todo tú. Entonces, un ejercicio que a mí me gusta mucho para abrir un poco esa respiración, sobre todo cuando vengo de un momento de mucho estrés, de un día largo y que tengo que parar para empezar a cantar, es ponerte las manos al lado de las costillas para comprobar que hay movimiento real y ir subiendo de notas en la escala del piano. Y no parar el sonido hasta que no se me acabe el aire, ¿vale? Esto nos daremos cuenta que cada vez la respiración se hace más amplia, tiene más dirección, ¿de acuerdo? Es importante que no solo respiremos de aquí, como hemos dicho, sino que busquemos otras direcciones, que son la espalda, que se levante la espalda y que la espalda baje, como cuando dormimos, que muchas veces lo hacemos de forma natural. Entonces, como he dicho, este ejercicio para mí es muy positivo, ¿eh? Y hasta que se ha acabado todo el aire y vuelvo a coger aire. Pero sobre todo, importante, no nos olvidemos que ya sabemos respirar. Es la única cosa que sabemos en el momento en que nacemos, respirar. Por lo tanto, no hay que obsesionarse. ¿Cómo puedo asegurarme que estoy cogiendo el aire que necesito para cantar la frase en concreto? Saber lo que estoy diciendo. Volvemos a algo que habíamos hablado en otros vídeos. Cuando estamos manteniendo una discusión y algo nos importa mucho y estamos, tirándole algo en cara a alguien, ¿no? Déjame en paz. Jamás nos vamos a quedar sin aire en medio de la frase. Sería muy extraño. Déjame en paz.
eso no va a pasar. ¿Por qué? Porque tengo muy claro cuál es la intención que necesito. Entonces el cuerpo coge el aire de una forma ya calculada, ya una forma natural, como hemos dicho. Cuando cantamos, a veces estamos cantando por cantar. Estamos cantando sin tener en cuenta la frase que estamos diciendo y entonces nos pasa que nos quedamos sin aire. ¿Por qué nos quedamos sin aire en mitad de una canción? Seguramente porque no estamos bien conectados con el mensaje de la canción, con la frase. Muchas veces pasa, por ejemplo, una frase en inglés, que no sé lo que estoy diciendo, entonces no sé dónde colocar las respiraciones. Pues hasta aquí el vídeo sobre canto y respiración. Estos son los consejos que te puedo dar para respirar. No te obsesiones y sobre todo céntrate en la letra de la canción y la respiración se va a colocar en su sitio de forma natural. Muchísimas gracias, seguimos con más vídeos y suscríbete al canal para continuar con la formación.